Capítulo 10 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 10. El obispo en presencia de una luz desconocida. En una época un poco posterior a la fecha de la carta citada en las precedentes páginas, hizo una cosa que, según voz pública en la ciudad, había sido mucho más arriesgada y peligrosa que su paseo por la montaña infestada de bandidos. Había cerca de D, en el campo, un hombre que vivía solitario. Aquel hombre, digamos de corrido la espantable palabra, era un antiguo convencional y se llamaba G. Hablábase del convencional G entre la sociedad de D, con una especie de horror. Un convencional. ¿Os podéis figurar una fiera de esta especie? Eso existía en el tiempo en que todo el mundo se tuteaba y en que se decía ciudadano. Aquel hombre era casi un monstruo. No había votado la muerte del rey, pero casi lo había hecho. Era casi un regicida. Había sido terrible. ¿Cómo a la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado a aquel hombre ante un tribunal prebostal? No se le habría cortado la cabeza, es cierto. Es menester usar de clemencia. Bueno, pero a lo menos un destierro perpetuo, un ejemplar, en fin, etcétera, etcétera. Era un ateo de los de antaño como toda la gente de entonces. Habladuría de gansos acerca del buitre. ¿Era en realidad un buitre G? Sí, se le juzgaba por lo que había de huraño en su soledad. No habiendo votado la muerte del rey, no había sido comprendido en los decretos de destierro y había podido permanecer en Francia. Habitaba a 3/4 de hora de la ciudad, lejos de toda vivienda, separado de todo camino, no sé qué retiro perdido en un valle semisalvaje. Tenía allí, decían, una especie de campo, un agujero, una madriguera. Ni un vecino, ni siquiera transeúntes. Desde que vivía en aquel valle, el sendero que a él conducía se había cubierto de hierba. Hablábase de aquel sitio como de la casa del verdugo. Sin embargo, el obispo pensaba, y de cuando en cuando, mirando al horizonte, hacia el sitio en que un grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional, se decía: hay allí un alma que está sola. Y en el fondo de su pensamiento añadía: yo debía hacerle una visita. Pero, confesémoslo, esta idea, a primera vista muy natural, se le presentaba después de un momento de reflexión como extraña, imposible y casi repugnante. Porque en el fondo participaba de la impresión general, y el convencional le inspiraba, sin que pudiera explicarse claramente la causa, ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresa tan perfectamente la palabra repulsión. Sin embargo, ¿la sarna del cordero debe alejar al pastor? No, pero ¿qué cordero? El buen obispo estaba perplejo. Algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedía. Un día, al fin, se esparció el rumor en la ciudad de que una especie de pastorcillo que servía al convencional G en su vivienda había ido a buscar un médico, que el viejo malvado se moría, que la parálisis se había apoderado de él y que no saldría de la noche. Gracias a Dios, añadían algunos. El obispo tomó su báculo, púsose su sobretodo a causa de estar su sotana un tanto raída, como ya hemos dicho, y también a causa del viento de la noche, que no debía tardar en levantarse, y se marchó. Declinaba el sol y casi tocaba al horizonte cuando el obispo llegó al sitio excomulgado, conociendo en el latir un tanto más apresurado del corazón que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, atravesó un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio algunos pasos atrevidamente y de pronto, en el fondo de un campo erial, detrás de una maleza bastante crecida, divisó la caverna. Era una casita baja, pobre, pequeña y limpia, con un emparrado en la fachada.
Delante de la puerta, en un viejo sillón de ruedas, sillón verdaderamente de aldeano, había un hombre de blancos cabellos que se reía mirando al sol. Cerca del anciano sentado hallábase en pie un joven, el pastorcillo, que alargaba al anciano una vasija con leche. Mientras el obispo miraba al anciano, éste alzó la voz. «Gracias, hijo, nada necesito ya». Y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el pastorcillo. El obispo avanzó. El ruido que hacía al andar, el viejo, sentado como estaba, volvió la cabeza, y su rostro manifestó toda la sorpresa que se puede tener después de una larga vida. «Desde que vivo aquí, es esta la primera vez que entra una visita en mi casa. ¿Quién sois, caballero?» El obispo respondió: «Me llamo Bienvenido Myriel». «Bienvenido Myriel. He oído pronunciar ese nombre. ¿Seréis vos a quien el pueblo llama Monseñor Bienvenido?» «Yo soy». El anciano añadió con una semisonrisa: «En ese caso, sois mi obispo». «Un poco». «Entrad, señor». El convencional tendió la mano al obispo, pero éste no la tomó, limitándose a decir: «Celebro mucho ver que me habían engañado. En verdad, no parece que estéis enfermo». «Señor», replicó el anciano, «voy a curarme del todo». Hizo una pausa y añadió: «Moriré dentro de 3 horas». Después continuó: «Soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora. Ayer solo tenía los pies fríos. Hoy el frío ha subido hasta las rodillas. Ahora le siento que sube hasta la cintura. Cuando llegue al corazón, acabaré. Qué hermoso es el sol, ¿no es verdad? He hecho que me traigan aquí para dirigir un postrer mirada a las cosas. Podéis hablarme. El hablar no me fatiga. Habéis hecho bien en venir a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manías. Yo hubiera deseado tirar hasta el alba, pero apenas me quedan 3 horas. Será de noche, y en verdad, ¿qué importa? Morir es una cosa muy sencilla. No se necesita la mañana para esto. Moriré de noche». El anciano se volvió hacia el pastor. «Vete a acostar», le dijo. «Has velado toda la última noche. Debes estar cansado». El joven entró en la cabaña. El anciano le siguió con la vista y añadió como hablando consigo mismo: «Mientras que él duerme, moriré. Los 2 sueños pueden hacer buena vecindad». El obispo no estaba conmovido, como parece que debiera estarlo. No creía sentir a Dios en aquella manera de morir. Lo diremos todo, porque las pequeñas contradicciones de los corazones grandes deben ser indicadas como las demás. Él, que en ocasiones tan de veras se reía de su grandeza, se hallaba un poco lastimado de no ser llamado monseñor, y con tentaciones de replicar: «Ciudadano». Asaltóle un capricho de grosera familiaridad, bastante común en médicos y sacerdotes, pero que en él no era habitual. Al cabo todo, aquel hombre, aquel convencional, aquel representante del pueblo, había sido un poderoso de la tierra. Por la primera vez de su vida, acaso, el obispo se sintió con humor de ser severo. El convencional, sin embargo, le consideraba con modesta cordialidad, en la cual quizás se hubiera podido discernir la humildad que también sienta cuando se está cerca de convertirse en polvo. El obispo, por su parte, aunque ordinariamente se guardaba de la curiosidad, la cual, según él, estaba muy próxima a la ofensa, no podía menos de examinar al convencional con una atención que, no teniendo origen en la simpatía, probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre. Un convencional causábale en cierto modo el efecto de un hombre fuera de la ley común y hasta fuera de la ley de caridad. G, tranquilo, con la cabeza casi derecha y la voz vibrante, era uno de esos grandes octogenarios que son la admiración del fisiólogo.
La Revolución ha contado muchos de estos hombres proporcionados a su época. Veíase y se adivinaba en aquel anciano al hombre de prueba. Tan cercano a su fin, había conservado todos los movimientos y ademanes de una perfecta salud. Había en su golpe de vista claro, en su acento firme, en su robusto movimiento de hombros con que desconcertara la muerte. Azrael, el ángel mahometano del sepulcro, hubiérase vuelto atrás y creído que se engañaba de puerta. G parecía morir porque quería. Había libertad en su agonía, solo las piernas estaban inmóviles. Los pies estaban muertos y fríos, pero la cabeza vivía con todo el poder de la vida y aparecía en plena lucidez. G se parecía en este grave momento al rey del cuento oriental, de carne en la parte superior, de mármol de medio cuerpo abajo. Había allí una piedra. El obispo se sentó en ella. El exordio fue exabrupto. «Os felicito», dijo en tono de reprensión, «pues al cabo no habéis votado la muerte del rey». El convencional no pareció notar el amargo sentido oculto en la palabra al cabo, pero la sonrisa había desaparecido de su rostro al contestar. «Señor, no me felicitéis demasiado pronto. He votado el fin del tirano». Era aquel el acento austero en presencia del acento severo. «¿Qué queréis decir?», replicó el obispo. «Quiero decir que el hombre tiene un tirano, la ignorancia, y yo he votado el fin de ese tirano, que engendra la falsa autoridad en vez de la autoridad que se apoya en lo verdadero. El hombre no debe ser gobernado más que por la ciencia». «¿Y por la conciencia?», añadió el obispo. «Es lo mismo. La conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos». Monseñor Bienvenido escuchaba, un poco admirado, aquel lenguaje tan nuevo para él. El convencional prosiguió. «En cuanto a Luis XVI, no voté su muerte. No me creo con el derecho de matar a un hombre, pero me siento con el deber de exterminar el mal. He votado el fin del tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño. He votado la fraternidad, la concordia, la aurora. He ayudado a la caída de las preocupaciones y de los errores. El hundimiento de las unas y de los otros produce la luz. Nosotros hemos hecho caer el viejo mundo, y ese viejo mundo, vaso de miserias, al volcarse sobre el género humano se ha convertido en una urna de alegría». «De alegría no pura», dijo el obispo. «Podríais decir de alegría turbada. Y hoy, después de ese fatal retroceso a lo pasado, que se llama 1814, alegría desvanecida. ¡Ay! La obra estaba incompleta, convengo en ello. Hemos demolido el antiguo régimen en los hechos. No hemos podido suprimirlo completamente en las ideas. No basta destruir los abusos. Es menester modificar las costumbres. El molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando». «¿Habéis demolido? Demoler puede ser útil, pero yo desconfío de una demolición con la cual está mezclada la cólera». «El derecho tiene su cólera, señor obispo. De todos modos, y dígase lo que se quiera, la Revolución Francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de Cristo. Progreso incompleto, sea, pero sublime. Ha despejado todas las incógnitas sociales, ha dulcificado los ánimos, ha apaciguado, ilustrado, ha hecho correr sobre la tierra torrentes de civilización. La Revolución Francesa es la consagración de la humanidad». El obispo no pudo menos de murmurar. «¿Sí? ¿Y 93? El convencional se enderezó en su asiento con una solemnidad casi lúgubre, y en tanto cuanto un moribundo puede exclamar, exclamó. «Oh, ya pareció 93. Esperaba esa palabra. Durante 1500 años se ha estado formando una nube. Al cabo de 15 siglos ha estallado la tormenta, y vos formáis causa al rayo». El obispo sintió, sin confesarlo tal vez, que algo en él había sido herido.
Sin embargo, presentó buen continente y replicó: el juez habla en nombre de la justicia, el sacerdote habla en nombre de la piedad, que no es sino una justicia más elevada. Un rayo no debe nunca engañarse. Y añadió mirando fijamente al convencional: ¿Luis XVII? El convencional extendió la mano y cogió el brazo del obispo. Luis XVII. Veamos. ¿Por quién lloráis? ¿Por el niño inocente? Entonces bien, yo lloro con vos. ¿Es por el niño real? Os pediré que reflexionéis. El hermano del bandido Cartucho, niño inocente, colgado por los sobacos en la plaza de Grève, hasta que el suplicio produjera la muerte, por el solo crimen de ser hermano de Cartucho, no es para mí menos digno de compasión que el nieto de Luis XV, niño inocente martirizado en la torre del Temple por el solo crimen de haber sido nieto de Luis XV. Señor mío, dijo el obispo, no me gusta la proximidad entre ciertos nombres. Hubo un momento de silencio. El obispo casi se arrepentía de haber ido a visitar al convencional, y sin embargo sentíase vaga y extrañamente conmovido. El convencional continuó: Ah, señor sacerdote, no os gusta la aspereza de la verdad. Cristo la amaba. Tomaba un látigo y limpiaba el templo. Su látigo lleno de relámpagos era un rudo declarador de verdades. Cuando exclamaba «Sinite parvulos», no distinguía entre los niños. No se hubiera incomodado porque el delfín de Barrabás hubiese estado codo con el delfín de Herodes. Señor, la inocencia tiene su corona en sí misma. La inocencia nada gana con ser alteza. Tan augusta es desarrapada como flordelisada. Es verdad, dijo el obispo en voz baja. Insisto, continuó el convencional G. Habéis nombrado a Luis XVII. Entendámonos. Lloremos por todos los inocentes, por todos los mártires, por todos los niños, lo mismo por los de arriba que por los de abajo. Convenido. Pero entonces es preciso remontarnos más arriba de 93, y nuestras lágrimas deben comenzar antes de Luis XVII. Lloraré por los hijos de todos los reyes con vos, con tal que vos lloréis conmigo por todos los hijos del pueblo. Lloro con vos, dijo el obispo. Hubo un nuevo silencio. El convencional fue el que lo rompió. Se levantó apoyándose sobre un brazo, cogió entre el pulgar y el índice replegado un poco de su mejilla, como se hace maquinalmente cuando se interroga y cuando se juzga, e interpeló al obispo con una mirada llena de todas las agonías de la agonía. Fue aquello casi una explosión. Hace mucho que el pueblo padece, y luego no es esto solo. ¿A qué venís a preguntarme y a hablarme de Luis XVII? Yo no os conozco. Desde que estoy en este país, vivo en este retiro, sin salir nunca de aquí, sin ver a nadie más que a ese niño que me sirve. Vuestro nombre, es verdad, ha llegado hasta mí confusamente, y debo decirle no mal pronunciado. Pero esto nada significa. Las personas hábiles tienen tantas maneras de hacerse lugar entre el bueno del pueblo. A propósito, no he oído el ruido de vuestro carruaje. Lo habréis dejado sin duda detrás del seto, allá abajo en el empalme del camino. No os conocía, he dicho. Me habéis contestado que erais el obispo, pero esto nada me enseña respecto de vuestra persona moral. En suma, vuelvo a repetiros mi pregunta. ¿Quién sois? Un obispo, es decir, un príncipe de la Iglesia, uno de esos hombres dorados, blasonados, ricos, que tienen gruesas prebendas, buena mesa, gran número de familiares y sirvientes. Pero esto o me dice demasiado o no me dice bastante. Esto no me ilustra sobre vuestro valor intrínseco y esencial, sobre vos, que venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría. ¿A quién es a quien hablo? ¿Quién sois? El obispo bajó la cabeza y contestó: Vermi sum. Un gusano en carroza, murmuró el convencional. Tocábale el turno al convencional de ser altivo y al obispo de ser humilde.
El obispo replicó con dulzura: «Sea lo que queráis, señor mío, pero explicadme cómo mi coche, que está a 2 pasos detrás de los árboles, cómo mi buena mesa y mis familiares y criados prueban que la piedad no es una virtud, que la clemencia no es un deber, y que 93 no fue inexorable». El convencional se pasó una mano por la frente como para apartar una nube. «Antes de responderos», dijo, «os suplico que me perdonéis. Acabo de cometer una falta, señor obispo. Estáis en mi casa, sois mi huésped, os debo cortesía. Discutís mis ideas, y yo debo limitarme a rebatir vuestros razonamientos. Vuestras riquezas y vuestros goces son ventaja que tengo sobre vos en el debate, pero no sería de buen gusto servirme de estas armas. Os prometo, pues, no volver a usar de ellas». «Y yo os lo agradezco», dijo el obispo. G replicó: «Volvamos a la explicación que me pedíais. ¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Que 93 había sido inexorable?» El convencional empezaba a sentir hipo. El asma de la agonía, que se mezcla con los últimos alientos, le entrecortaba la voz. Sin embargo, se notaba todavía en sus ojos la perfecta lucidez de su inteligencia. Continuó: «Digamos aún algunas palabras. Fuera de la revolución, que, tomada en su conjunto, es una inmensa afirmación humana, 93, ¡ay!, es una réplica. Os parece inexorable, pero ¿y toda la monarquía, señor obispo? Carrier es un bandido. ¿Pero qué nombre dais a Montrevel? Jourdan Cortacabezas es un monstruo, pero no tanto como el marqués de Louvois. Compadezco a María Antonieta, archiduquesa y reina, pero también me inspira compasión aquella pobre mujer hugonote que en 1683, en tiempo de Luis el Grande, fue atada, desnuda hasta la cintura, a un poste, y su hijo mantenido a cierta distancia. El pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia. El niño, hambriento y pálido, agonizaba y gritaba. Y el verdugo decía a aquella mujer, madre y nodriza: «Abjura», dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la abjuración. ¿Qué decís de este suplicio de tántalo aplicado a una madre? Abreviaré, o por mejor decir, concluyo. Tengo demasiado buen juego. Además, me muero. Y dejando de mirar al obispo, el convencional acabó su pensamiento en estas tranquilas palabras. Sí, las brutalidades del progreso se llaman revoluciones, pero cuando han concluido, se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha marchado. El convencional ni siquiera sabía que acababa de tomar por asalto, uno tras otro, todos los atrincheramientos interiores del obispo. Uno no más quedaba, y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resistencia de Monseñor Bienvenido, salieron estas frases en que apareció toda la rudeza del principio de la conversación. El progreso debe creer en Dios. El bien no puede tener un servidor impío. Es mal conductor del género humano el que es ateo. El viejo representante del pueblo no respondió. Experimentó una especie de estremecimiento. Miró al cielo y una lágrima brotó lentamente de sus ojos. Cuando el párpado estuvo lleno, la lágrima se desprendió, cayendo a lo largo de la lívida mejilla, y el moribundo dijo casi tartamudeando, bajo y como hablando consigo mismo, la mirada perdida en la profundidad del firmamento: «Oh tú, oh ideal, tú solo existes». El obispo experimentó como una especie de inexplicable conmoción. Hubo una pausa. El anciano levantó un dedo hacia el cielo y añadió: «El infinito existe, está allí. Si el infinito no tuviera un yo, el yo sería su límite. No sería infinito. En otros términos, no existiría, pero existe. Luego hay un yo. Este yo del infinito es Dios». El moribundo había pronunciado estas últimas palabras en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis, como si viese a alguien. Cuando concluyó de hablar, sus ojos se cerraron. Aquel esfuerzo le había rematado.
Era evidente que había vivido en un minuto las pocas horas que le quedaban. Lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte. El instante supremo se acercaba. El obispo lo comprendió. El tiempo apremiaba. Había ido allí como sacerdote. De la extremada frialdad había pasado por grados a una extremada emoción. Miró aquellos ojos cerrados. Tomó aquella mano vieja, arrugada y helada, y se inclinó hacia el moribundo. Esta hora, dijo, es la hora de Dios. ¿No creéis que sería sensible que nos hubiésemos encontrado en vano? El convencional abrió los ojos. Una gravedad en que había algo de sombra se pintó en su semblante. Señor obispo, dijo con una lentitud que acaso más provenía de la dignidad del alma que del desfallecimiento de las fuerzas físicas. He pasado mi vida en la meditación, en el estudio y en la contemplación. Tenía 60 años cuando mi país me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos. Obedecí. Había abusos. Los combatí. Había tiranías. Las destruí. Había derechos y principios. Proclamé los unos y confesé los otros. El territorio estaba invadido. Lo defendí. La Francia estaba amenazada. Le ofrecí mi pecho. No era rico y soy pobre. He sido uno de los dueños del Estado. Las cajas del banco estaban llenas de plata y oro hasta tal punto que fue necesario apuntalar las paredes, casi próximas a hendirse con el peso de los metales preciosos. Y entre tanto yo comía en la calle del Árbol Seco a razón de 22 sueldos por cubierto. He socorrido a los oprimidos, he aliviado a los que padecían, he desgarrado la sábana del altar, pero ha sido para vendar las heridas de la patria. He sostenido siempre la marcha progresiva del género humano hacia la luz y he resistido algunas veces los progresos crueles. En ocasiones he protegido a mis propios adversarios, vuestros amigos. Hay en Petegem, en Flandes, en el sitio mismo en que los reyes nerovingios tenían su palacio de verano, un convento de urbanistas, la abadía de Santa Clara de Beaulieu, a la cual salvé en 1795. He cumplido mi deber según mis fuerzas y he hecho el bien que he podido. A pesar de esto he sido llevado y traído, perseguido, calumniado, ridiculizado, escarnecido, maldito y proscrito. Ya desde hace muchos años, a pesar de mis cabellos blancos, siento y conozco que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme. Para la pobre turba ignorante, mi cara es la de un condenado, y acepto sin odiar a nadie el aislamiento del odio. Al presente tengo 86 años y voy a morir. ¿Qué es lo que venís a pedirme? El amigo, dijo el obispo, os pide que estrechéis su mano. El sacerdote os da su bendición. Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convencional había tomado un tinte verdaderamente augusto. Acababa de expirar. El obispo volvió a su casa profundamente absorto, no se sabe en qué pensamientos, y pasó toda la noche en oración. Desde aquel momento redobló su ternura y su fraternidad para con los pobres y con los que padecen. Toda alusión a aquel viejo malvado de G le hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie podría decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella gran conciencia sobre su conciencia no había influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue naturalmente ocasión de murmuraciones y hablillas en los círculos de la ciudad. ¿Es acaso el sitio de un obispo la cabecera de tal moribundo? Evidentemente allí no se podía aguardar ninguna conversión. Todos esos revolucionarios son relapsos. ¿Y entonces para qué ir? ¿Qué tenía que hacer allí? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se llevaba un alma al diablo. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 de Los Miserables de Víctor Hugo.
Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 11. Una restricción. Muy cerca estaría de engañarse quien de aquí dedujera que Monseñor Bienvenido era un obispo filósofo o un cura patriotero. Su encuentro, lo que casi pudiera llamarse su conjunción con el convencional G, le causó una especie de admiración que le hizo más humilde todavía, pero no pasó de aquí. Aunque Monseñor Bienvenido nunca había sido, ni mucho menos hombre político, tal vez es esta la ocasión de indicar muy a la ligera cuál fue su actitud en los acontecimientos de entonces, suponiendo que Monseñor Bienvenido pensara alguna vez en tener una actitud. Remontémonos a algunos años atrás. Poco tiempo después de la elevación de Monsieur Myriel al episcopado, el emperador le hizo barón del imperio al mismo tiempo que a muchos otros obispos. Sucedió la prisión del Papa, como es sabido, en la noche del 5 al 6 de julio de 1809, y en esta ocasión Monsieur Myriel fue llamado por Napoleón al sínodo de los obispos de Francia y de Italia, convocado en París. El sínodo se celebró en Nuestra Señora, reuniéndose por primera vez el 15 de junio de 1811 bajo la presidencia del cardenal Fesch, y Monsieur Myriel fue uno de los 95 obispos que acudieron, pero solo asistió a una sesión y a 3 o 4 conferencias particulares. Obispo de una diócesis montañesa, viviendo tan cerca de la naturaleza, en la rusticidad y en la desnudez, parecía como que aportaba entre aquellos eminentes personajes ideas que cambiaban la temperatura de la asamblea. Volvióse muy pronto a D. Preguntáronle sobre aquella súbita vuelta y contestó: les molestaba, entrábales por mí el aire de fuera y les causaba el efecto de una puerta abierta. Otra vez dijo: ¿qué queréis? Aquellos monseñores son príncipes y yo no soy más que un pobre obispo plebeyo. El hecho es que se había disgustado. Entre otras cosas extrañas, se le había escapado decir una noche, hallándose en casa de uno de sus colegas más calificados: ¡qué hermosos relojes! ¡Qué hermosas alfombras! ¡Qué lujosas libreas! Debe de ser todo esto altamente importuno. Oh, no quisiera tener todas estas superfluidades, porque me parecería que me gritaban continuamente al oído: hay personas que tienen hambre, hay personas que tienen frío, hay pobres, hay pobres. Digámoslo, aunque de paso, no sería un odio inteligente el odio al lujo, porque implicaría el odio a las artes. Sin embargo, en los hombres de iglesia, fuera de la representación y de las ceremonias, el lujo es una falta. Parece revelar hábitos poco caritativos. Un sacerdote opulento es un contrasentido. El sacerdote debe mantenerse cerca de los pobres. ¿Puede nadie estarse rozando día y noche con todas las miserias, con todas las desgracias, con todos los infortunios, con todas las indigencias, sin llevar sobre sí mismo un poco de esa santa miseria como el polvo del trabajo? ¿Puede imaginarse un hombre que esté cerca de un brasero y que no sienta calor? ¿Hay un obrero que trabaje sin descanso en una fragua y que no tenga ni un cabello quemado, ni una uña ennegrecida, ni una gota de sudor, ni una mota de ceniza en el rostro? La primera prueba de caridad en el sacerdote, en el obispo sobre todo, es la pobreza. Esto, sin duda, era lo que opinaba su ilustrísima el obispo de D. No por esto debe creerse que participara sobre ciertos puntos delicados de lo que llamaremos las ideas del siglo. Mezclábase muy poco en las disputas teológicas del momento y guardaba silencio sobre las cuestiones en que están comprometidos el Estado y la Iglesia. Pero si se le hubiese apremiado, parécenos que más bien se le hubiera hallado ultramontano que galicano. Como hacemos un retrato y nada queremos ocultar, nos vemos obligados a decir que fue glacial para Napoleón cuando declinó. Desde 1813 se adhirió o dio su aprobación a todas las manifestaciones hostiles al emperador. No quiso verle cuando pasó de vuelta de la isla de Elba y se abstuvo de mandar en su diócesis
que se hicieran las rogativas públicas por el emperador durante los 100 días. Además de su hermana, la señorita Baptistina tenía 2 hermanos, el uno general, el otro prefecto. A entrambos les escribía con frecuencia. Fue rigoroso con el primero, porque estando encargado de un mando en Provenza, en la época del desembarco de Cannes, se puso a la cabeza de 1200 hombres y persiguió al emperador como si le quisiera dejar escapar. Su correspondencia continuó más afectuosa con su otro hermano, antiguo prefecto, hombre bueno y digno, que vivía en París retirado en una casa de la calle de Cassette. Monseñor Bienvenido tuvo, pues, también su hora de espíritu de partido, su hora de amargura, su nube. La sombra de las pasiones del momento se proyectó sobre aquella alma grande y afable, únicamente ocupada en las cosas eternas. En verdad, semejante hombre hubiera merecido no tener opiniones políticas. No hay que interpretar mal nuestro pensamiento. No confundamos lo que se llama opiniones políticas con la gran aspiración al progreso, con la sublime fe patriótica que en nuestros días debe ser y constituir el fondo de toda inteligencia generosa. Sin profundizar cuestiones que sólo tocan indirectamente al asunto de este libro, decimos simplemente esto. Hubiera sido hermoso que Monseñor Bienvenido no hubiese sido realista, que su mirada no se hubiera separado un solo instante de esa contemplación serena, en que se ven irradiar distintamente, por encima de las ficciones y de los odios de este mundo, por encima del vaivén tempestuoso de las cosas humanas, esas 3 puras luces, la verdad, la justicia, la caridad. Aun conviniendo en que Dios no había creado a Monseñor Bienvenido para cargos políticos, hubiéramos comprendido y admirado en él la protesta en nombre del derecho y de la libertad, la oposición altiva, la resistencia peligrosa y justa a Napoleón omnipotente. Pero lo que nos agrada respecto de los que suben, nos disgusta respecto de los que bajan. Nos gusta el combate, mientras en él hay peligro, y en todo caso, sólo los combatientes de la primera hora tienen derecho a ser los exterminadores de la última. Quien no ha sido obstinado acusador durante la prosperidad debe callarse ante el derrumbamiento. El denunciador del éxito es sólo legítimo justiciero de la caída. Por lo que a nosotros toca, cuando la providencia se mezcla en el asunto y hiere, dejamos hacer. Los sucesos de 1812 comienzan a desarmarnos. En 1813, la cobarde ruptura del silencio de aquel cuerpo legislativo, envalentonado por las catástrofes, debía indignar y era una falta el aplaudirla. En 1814, ante aquellos mariscales que hacían traición, ante aquel Senado que pasaba de un fango a otro, insultando después de haber divinizado, ante aquella idolatría que volvía la espalda y escupía al ídolo, era un deber volver la cabeza y apartar la vista. En 1815, cuando se cernían en el aire los supremos desastres, cuando la Francia sentía el misterioso estremecimiento de su siniestra proximidad, cuando ya vagamente se podía distinguir a Waterloo abierto ante Napoleón, las doloridas aclamaciones del ejército y del pueblo al condenado del destino nada tenían de risibles, y prescindiendo del déspota, un corazón como el del obispo de D no hubiera debido desconocer lo que había de augusto y de conmovedor en el estrecho abrazo de una gran nación y de un grande hombre, dado y recibido al borde del abismo. Fuera de esto, era y fue el obispo de D en todo justo, verdadero, equitativo, inteligente, humilde y digno, benéfico y benévolo, que es una especie de beneficencia también. Era un sacerdote, un sabio y un hombre, pero debe decirse, aun en esta opinión política que acabamos de reprocharle y que estamos dispuestos a juzgar casi siempre con severidad, era tolerante y fácil, tal vez más que los mismos que le censuramos. El portero de la casa del ayuntamiento había sido colocado en aquel puesto por el emperador. Era un antiguo sargento de la vieja guardia, legionario de Austerlitz.
más bonapartista que el águila. Aquel pobre diablo dejaba escapar a cada momento y sin reflexión palabras que las leyes de entonces calificaban de dichos sediciosos. Desde que el perfil imperial había desaparecido de la Legión de Honor, nunca se vestía con arreglo a ordenanza, como él decía, a fin de no tener que ponerse su cruz. Había quitado por sí mismo devotamente la efigie imperial de la cruz que Napoleón le había dado, lo cual había causado un agujero en la condecoración que no quiso tapar con nada. Antes morir, decía, que llevar sobre mi corazón los 3 sapos. Burlábase en alta voz de Luis XVIII. Viejo gotoso, decía, con calzones de inglés. Váyase a Prusia con su escorzonera, considerándose feliz por poder reunir en una misma imprecación las 2 cosas que más cordialmente aborrecía, la Prusia y la Inglaterra. Por fin, tanto hizo que perdió su empleo. Quedóse sin pan en medio de la calle con su mujer y sus hijos. El obispo le llamó, le riñó con dulzura y le nombró portero de la catedral. En 9 años, a fuerza de santas acciones y de afables modales, Monseñor Bienvenido había llenado la ciudad de D de una especie de veneración tierna y filial. Hasta su conducta respecto de Napoleón fue aceptada, y como tácitamente perdonada por el pueblo, bueno y débil rebaño que adoraba a su emperador, pero que amaba a su obispo. Fin del capítulo 11. Capítulo 12 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 12. Soledad de Monseñor Bienvenido. Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba de cleriguillos, como en derredor de un general hay una bandada de oficiales. Estos son los que el bueno y sencillo San Francisco de Sales llama, no sé dónde, curas boquirrubios. Toda carrera tiene sus aspirantes, que naturalmente forman el séquito de los que han llegado a su término. No hay poder que no tenga su comitiva, ni fortuna que no tenga su corte. Los buscadores del porvenir hormiguean en derredor del presente espléndido. Toda metrópoli tiene su estado mayor. Todo obispo un poco influyente lleva en pos de sí una nube de querubines seminaristas que hacen la ronda y conservan el orden en el palacio episcopal y montan la guardia a la sonrisa de su ilustrísima. Agradar a un obispo es poner el pie en el estribo para un subdiaconato. Es menester andar el camino. El apostolado no desdeña las canonjías. Así como en otros ramos hay cargos pingües, en la Iglesia hay buenas mitras. Estas las desempeñan obispos que están bien en la corte, ricos, con rentas, hábiles, aceptados por el mundo, que sin duda saben orar, pero que también saben solicitar. Poco escrupulosos de que toda una diócesis haga antesala a su persona. Lazos de unión entre la sacristía y la diplomacia, más bien clérigos que sacerdotes, más bien prelados que obispos. Feliz el que a ellos se aproxima. Como son gente de crédito, hacen llover en torno suyo, sobre los servidores solícitos y los favoritos, y sobre toda esa juventud que sabe agradar, los buenos curatos, las prebendas, los arcedianatos, las capellanías y las canonjías, mientras llegan las dignidades episcopales. Al avanzar ellos mismos, hacen progresar a sus satélites. Es cada uno de ellos todo un sistema solar en marcha. Su esplendor irradia sobre su séquito, su prosperidad se distribuye entre sus paniaguados en buenas promociones y buenos ascensos. Cuanto mayor es la diócesis del patrono, mayor es el curato del favorito, y luego a Roma por todo. Un obispo que sabe llegar a ser arzobispo, un arzobispo que sabe alzarse a cardenal, os lleva como conclavista. Entráis en la rota, tenéis el palio, os veis hecho auditor, camarero, monseñor. Después, desde la ilustrísima a la eminencia no hay más que un paso, y entre la eminencia y la santidad no hay más que el humo de un escrutinio. Todo bonete puede soñar con la tiara. El sacerdote es en nuestros días el único hombre que puede regularmente llegar a ser rey. ¿Y qué rey? El rey supremo. Así, ¿qué semillero de aspirantes en un seminario?
qué de niños de coro rubicundos, qué de jóvenes presbíteros llevan en la cabeza el cántaro de la lechera, qué fácilmente la ambición se oculta bajo el nombre de vocación, de buena fe tal vez, y engañándose a sí misma, cándida como es. Monseñor Bienvenido, humilde, pobre, particular, no se contaba entre las buenas mitras. Era esto visible en la completa ausencia de clérigos jóvenes que se notaba en torno suyo. Ya se había visto que en París no había petado. Ni un solo porvenir pensaba apoyarse en el solitario anciano, ni una ambición en flor cometía la locura de cobijarse bajo su sombra. Sus canónigos y sus vicarios eran buenos viejos como él también un poco plebeyos, encerrados con él en aquella diócesis sin salida al cardenalato, y que se parecían a su obispo con la diferencia de que ellos eran finitos y él era cabal. Se comprendía tan perfectamente la imposibilidad de medrar cerca de Monseñor Bienvenido, que apenas salían del seminario los jóvenes tonsurados y ordenados por él, se hacían recomendar a los obispos de Aix o de Auch y se marchaban a escape, porque al cabo no es necesario repetirlo, todo el mundo quiere que le den la mano. Un santo que vive en un exceso de abnegación es una vecindad peligrosa. Podría muy bien comunicar por contagio una pobreza incurable, la anquilosis de las articulaciones útiles al adelantamiento, y en suma, más desprendimiento del que se quiere tener. Por eso se huye de esa virtud sarnosa. De aquí el aislamiento de Monseñor Bienvenido. Vivimos en una sociedad sombría. Medrar, tal es la enseñanza que gota a gota cae de la corrupción a plomo sobre nosotros. Dicho sea de paso, el éxito es una cosa bastante fea. Su falso parecido con el mérito engaña a los hombres de tal modo que para la multitud el triunfo tiene casi el mismo rostro que la superioridad. El éxito, ese menegmo del talento, tiene una víctima a quien engaña y es la historia. Juvenal y Tácito son los únicos que de él murmuran. En nuestros días ha entrado de sirviente en casa del éxito una filosofía casi oficial que lleva la librea de su amo y hace el oficio de lacayo en la antesala. Medrad, esta es la teoría. Prosperidad supone capacidad. Ganad a la lotería y sois un hombre hábil. Quien medra es venerado. Naced de pie, todo consiste en esto. Aprovechad la ocasión de medrar y tendréis lo demás. Sed afortunado y os creerán grande. Fuera de 5 o 6 excepciones inmensas, que son el orgullo y la luz de un siglo, la admiración contemporánea no es sino miopía. Se toma el similor por el oro. No importa que uno sea advenedizo si llega a su objeto el primero. El vulgo es un viejo narciso que se adora a sí mismo y que aplaude todo lo vulgar. Esa facultad enorme por la cual un hombre es Moisés, Esquilo, Dante, Miguel Ángel o Napoleón, la multitud la concede por unanimidad y por aclamación a quien alcanza su fin, sea en lo que quiera. Que un notario se transforme en diputado, que un falso Corneille haga de Tiridates, que un eunuco llegue a poseer un harem, que un militar adocenado gane por casualidad la batalla decisiva de una época, que un boticario invente las suelas de cartón para el ejército del Sambre-et-Meuse y adquiera con el cartón vendido por suela 400.000 libras de renta, que un buhonero se case con la usura y tenga de ella por hijos 7 u 8 millones de francos, que un predicador gerundiano llegue a ser obispo, que a un mayordomo de buena casa, al salir del servicio se le haga ministro de Hacienda, no importa. Los hombres llaman a esto genio, lo mismo que llaman belleza a la figura de Mosquetón y majestad a la tiesura de Claudio. Confunden con las constelaciones del firmamento las huellas estrelladas que dejan en el cieno blando de un lodazal las patas de los gansos. Fin del capítulo 12. Capítulo 13 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 13. Lo que creía. Bajo el punto de vista de la ortodoxia, no tenemos por qué sondear al obispo de D. Ante un alma semejante, solo sentimos respeto.
La conciencia del justo debe ser creída sobre su palabra. Además, dadas ciertas naturalezas, admitimos el desarrollo posible de todas las bellezas de la virtud humana en una creencia diversa de la nuestra. ¿Qué pensaba de este dogma o de aquel misterio? Estos secretos del fuero interno sólo son conocidos de la tumba, donde las almas entran desnudas. De lo que estamos seguros es de que nunca las dificultades de la fe se resolvían por él con hipocresía. En el diamante no es posible ninguna podredumbre. Creía lo más que podía. Credo in patrem, exclamaba con frecuencia. Hallaba además en las buenas obras esa cantidad de satisfacción que basta a la conciencia y que os dice por lo bajo, tú estás con Dios. Lo que sí debemos observar es que fuera, y por decirlo así, más allá de su fe, tenía un exceso de amor. Por esto, quia multum amavit, es por lo que le juzgaban vulnerable los hombres serios, las personas graves y la gente sensata, locuciones favoritas de nuestro triste mundo, en que el egoísmo recibe el santo y seña del pedantismo. ¿Qué era este exceso de amor? Era una benevolencia tranquila, serena, que pasando más allá del hombre, como ya hemos indicado, en ocasiones se hacía extensiva a las cosas. Vivía sin desdén hacia nadie ni hacia nada. Era indulgente para con lo creado por Dios. Todo hombre, aun el mejor, tiene en sí cierta dureza irreflexiva que reserva siempre para el animal. El obispo de D carecía de esa dureza particular, sin embargo, a muchos sacerdotes. No llegaba hasta el respeto del Brahman a los seres vivientes, pero parecía haber meditado esta frase del Eclesiastés. ¿Sabes a dónde va el alma de los animales? La fealdad del aspecto, las deformidades del instinto, ni le turbaban ni le indignaban. Antes bien le conmovían y casi le enternecían. Parecía como si quisiera investigar, más allá de la vida aparente, la causa, la explicación o la excusa de aquellas deformidades. En ciertos momentos parecía pedir a Dios conmutaciones. Examinaba sin cólera y con la mirada del lingüista que descifra un palimpsesto, la cantidad de caos que existe todavía en la naturaleza. En estas meditaciones dejaba a veces escapar palabras extrañas. Una mañana estaba en el jardín, se creía solo, pero su hermana paseaba detrás sin que él la viese. De repente se paró, miró algo en el suelo. Era una araña gorda, negra y velluda, horrible. Su hermana le oyó decir: «Pobre animal, no es culpa suya». ¿Por qué ocultar estas niñerías casi divinas de la bondad? ¿Son puerilidades? Que lo sean. Pero estas puerilidades sublimes han sido las de San Francisco de Asís y las de Marco Aurelio. Un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no haber querido aplastar una hormiga. Así vivía este hombre justo. Algunas veces se dormía en su jardín, y entonces nada había más venerable que su semblante. Si hemos de dar crédito a lo que se contaba de su juventud y aun de su virilidad, Monseñor Bienvenido había sido en otro tiempo un hombre apasionado y quizá violento. Su mansedumbre universal, más que un instinto natural, era el resultado de una gran convicción, filtrada en su corazón al través de la vida y que había caído lentamente en él, pensamiento a pensamiento, porque en un carácter como en una roca puede haber agujeros causados por gotas de agua. Estas cavidades son indelebles, estas deformaciones son indestructibles. En 1815, creemos haberlo dicho ya, contaba 75 años, si bien no aparentaba tener más de 60. No era alto, tenía cierta obesidad, y para combatirla daba largos paseos a pie. Su paso era firme, y su cuerpo estaba ligeramente encorvado, detalle del cual nada pretendemos deducir. Monseñor Bienvenido tenía lo que el pueblo llama una hermosa cabeza, pero era tan amable que hacía olvidar su hermosura. Cuando hablaba con esa alegría infantil, que era una de sus gracias y a la cual ya hemos aludido,
causaba cierto placer estar al lado suyo, y parecía que de toda su persona brotaba alegría. Su tez, de buen color y fresca, sus dientes perfectamente blancos, que había conservado intactos y que dejaba ver cuando reía, le daban ese aire franco y fácil que hace decir de un hombre: es un buen muchacho, y de un anciano: es un buen hombre. Este era, si se recuerda, el efecto que había causado en Napoleón. Al pronto, y para el que le veía por primera vez, no era más que un buen hombre, en efecto, pero si se pasaban algunas horas a su lado, y a poco que se le viera pensativo, el buen hombre se transfiguraba poco a poco, y tomaba no sé qué de imponente. Su frente espaciosa, serena y augusta por los blancos cabellos que la rodeaban, cobraba mayor majestad por la meditación. De aquella bondad se desprendía la majestad, pero sin que la bondad dejase de irradiar. Experimentábase algo parecido a la emoción que causaría el ver a un ángel sonriéndose, abrir lentamente sus alas sin dejar de sonreírse. El respeto, un respeto inexplicable, penetraba por grados y subía hasta el corazón de todo el que se le acercaba, comprendiendo que tenía delante de sí una de esas almas fuertes, probadas e indulgentes, en las cuales, por lo grande que es el pensamiento, sólo puede ya ser suave. Como se ha visto, la oración, la celebración de los oficios religiosos, la limosna, el consuelo a los afligidos, el cultivo de un pedazo de tierra, la fraternidad, la frugalidad, la hospitalidad, el desprendimiento, la confianza, el estudio, el trabajo, llenaban todos y cada uno de los días de su vida. Y llenar es justamente la palabra adecuada a esta idea. Y ciertamente que cada uno de los días del buen obispo estaba lleno hasta los bordes de buenos pensamientos, de buenas palabras y de buenas acciones. Sin embargo, no era completo si el tiempo frío o lluvioso le impedían pasar la noche, luego que las dos mujeres se habían retirado 1 o 2 horas en su jardín antes de dormirse. Parecía que era para él como una especie de rito prepararse al sueño por la meditación en presencia de los grandes espectáculos que ofrece el cielo por la noche. Algunas veces, a hora bastante avanzada de ésta, si las dos mujeres no dormían, le oían pasear lentamente por las calles del jardín. Hallábase allí solo consigo mismo, recogido, apacible, adorando, comparando la serenidad de su corazón con la serenidad del éter, conmovido en las tinieblas por los resplandores visibles de las constelaciones y por los invisibles resplandores de Dios, abriendo su alma a los pensamientos que brotan de lo desconocido. En aquellos momentos, cuando, a la hora en que las flores nocturnas ofrecen su perfume, ofrecía su corazón, ardiendo como una lámpara en el centro de la noche estrellada, esparciéndose en éxtasis en medio de la irradiación universal de la creación, ni él mismo hubiera podido decir lo que pasaba en su espíritu. Sentía algo que se lanzaba fuera de él, y algo también que descendía sobre él. Misteriosas relaciones entre los abismos del alma y los abismos del universo. Pensaba en la grandeza y en la presencia de Dios, en la eternidad futura, extraño misterio, en la eternidad pasada, misterio más extraño todavía, en todos los infinitos que se hundían ante sus ojos en todos sentidos, y sin tratar de comprender lo incomprensible, lo miraba. No estudiaba a Dios, se deslumbraba contemplándole en sus obras. Consideraba aquellos magníficos enlaces de los átomos que dan aspecto a la materia, que revelan las fuerzas evidenciándolas, que crean los individuos en la unidad, las proporciones en la extensión, lo innumerable en lo infinito, y que por la luz producen la belleza. Estos enlaces se forman y deshacen sin cesar, de aquí la vida y la muerte. Sentábase en un banco de madera pegado a una parra decrépita y miraba los astros al través de los brazos descarnados y raquíticos de sus árboles frutales. Aquel pedazo de tierra tan pobremente plantado, tan lleno de cobertizos y casuchas, le bastaba y sentía cariño hacia él. ¿Qué más necesitaba aquel anciano que repartía los ocios de su vida
donde tan poco lugar había de estar ocioso entre cuidar su jardín de día y la contemplación de noche. Aquel estrecho cercado que tenía por bóveda los cielos no era bastante para poder adorar a Dios ya en sus obras más hermosas, ya en las más sublimes. ¿Qué más podía desear? Un pequeño jardín para pasearse y la inmensidad para meditar. A sus pies lo que podía cultivar y recoger. Sobre su cabeza lo que se puede estudiar y meditar. Algunas flores sobre la tierra y todas las estrellas en el cielo. Fin del capítulo 13. Capítulo 14 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 14. Lo que pensaba. Una palabra para concluir. Como los pormenores de esta clase, particularmente en el momento en que estamos, y para servirnos de una expresión moderna, podrían dar al obispo de D cierta fisonomía panteísta y hacer creer, ya en contra, ya en favor suyo, que profesaba una de esas filosofías personales propias de nuestro siglo, que germinan algunas veces en los ánimos solitarios y en ellos se arraigan, se desarrollan y crecen hasta reemplazar a la religión, debemos decir, e insistimos en ello, que ninguno de cuantos han conocido a Monseñor Bienvenido se ha creído autorizado para pensar nada semejante de él. Lo que en aquel hombre resplandecía era el corazón. Su sabiduría era hija de la luz que aquel producía. Ningún sistema, muchas obras. Tal era su conducta. Las especulaciones abstractas acaban por producir vértigos, y nada indica que aventurase su espíritu en los apocalipsis. El apóstol puede ser osado, pero el obispo debe ser tímido. Probablemente hubiera tenido escrúpulo de sondear demasiado el fondo de ciertos problemas, reservados en algún momento a los grandes y atrevidos pensadores. A las puertas del enigma hay cierto horror sagrado. Aquellos sombríos caminos están allí abiertos, pero alguna cosa os grita, pasajeros de la vida, que no entréis allí, desgraciado del que por ellos penetra. Los genios, en las inauditas profundidades de la abstracción y de la especulación pura, situados, por decirlo así, por encima de los dogmas, proponen sus ideas a Dios. Su plegaria ofrece audazmente la discusión. Su adoración interroga. Esta es la religión directa, llena de ansiedad y de responsabilidad para quien trata de probar sus escarpados senderos. La meditación humana no tiene límites. A su costa y riesgo, analiza y profundiza su propio deslumbramiento. Podría decirse que por una especie de reacción espléndida, deslumbra con él a la naturaleza. El mundo misterioso que nos rodea devuelve lo que recibe. Es probable que los contempladores sean contemplados. Sea como quiera, hay sobre la tierra hombres. ¿Son hombres? Que perciben distintamente, al extremo de los horizontes de la meditación, las alturas de lo absoluto, y que tienen la terrible visión de la montaña infinita. Monseñor Bienvenido no era de estos hombres. Monseñor Bienvenido no era un genio. Hubiera temido en tal caso esas sublimes concepciones, desde donde algunos muy grandes como Pascal y Swedenborg han caído en la demencia. Es verdad que esos poderosos delirios tienen su utilidad moral, y que por esos arduos caminos se acerca uno a la perfección ideal. Él prefería la travesía que abrevia, el Evangelio. No trataba de hacer en su casulla los pliegues del manto de Elías. No proyectaba ningún rayo del porvenir sobre los vaivenes tenebrosos de los acontecimientos. No trataba de condensar en llama la luz de las cosas. Nada tenía de profeta y nada de mago. Aquella alma humilde amaba y nada más. Que dilatase la oración hasta una aspiración sobrehumana es probable, pero nunca se ora demasiado ni se ama demasiado tampoco. Y si fuera una herejía orar aún más allá de los textos, Santa Teresa y San Jerónimo serían herejes. Inclinábase hacia lo que gime y hacia lo que expía. El universo se le aparecía como una inmensa enfermedad. Sentía en todas partes la calentura, auscultaba en todas partes el padecimiento y sin tratar de adivinar el enigma, procuraba vendar y curar la llaga.
El tremendo aspecto de las cosas creadas desarrollaba en él el enternecimiento. No se ocupaba sino en buscar para sí mismo y para los demás la manera mejor de compadecer y aliviar. Cuanto existe era para aquel bueno y raro sacerdote un motivo permanente de tristeza que procuraba consolar. Hay hombres que trabajan en la extracción del oro. Él trabajaba en la extracción de la piedad. La miseria universal era su mina. El dolor por todas partes esparcido era para él siempre ocasión de bondad. Amaos los unos a los otros. En esta máxima lo encontraba todo, nada más deseaba, y esta era toda su doctrina. Un día, aquel hombre que se creía filósofo, aquel senador que ya hemos nombrado, dijo al obispo: «Mirad el espectáculo que ofrece el mundo. Guerra de todos contra todos. El más fuerte es el de más talento. Vuestro amaos los unos a los otros es una tontería». «Pues bien», respondió Monseñor Bienvenido sin disputar, «si eso es una tontería, el alma debe encerrarse en ella como la perla dentro de la concha de la ostra». Y en ella se encerraba y de ella vivía, y con ella se satisfacía absolutamente, dejando a un lado las cuestiones prodigiosas que atraen y que espantan, las perspectivas insondables de la abstracción, los precipicios de la metafísica, todas esas profundidades convergentes para el apóstol hacia Dios, para el ateo hacia la nada, el destino, el bien y el mal, la guerra del ser contra el ser, la conciencia del hombre, el sonambulismo pensativo del animal, la transformación por la muerte, la recapitulación de existencias que contiene la tumba, el injerto incomprensible de los amores sucesivos en el yo persistente, la esencia, la sustancia, el nihil y el ens, el alma, la naturaleza, la libertad, la necesidad, problemas pavorosos, precipicios siniestros, a los cuales se asoman los gigantescos arcángeles del espíritu humano, formidables abismos que Manú, Lucrecio, San Pablo y Dante contemplan con esa mirada fulgurante que parece, al mirar fijamente al infinito, que hace brotar en él estrellas. Monseñor Bienvenido era sencillamente un hombre que observaba desde fuera las cuestiones misteriosas, sin escrutarlas, sin agitarlas y sin perturbar su propio espíritu, y que tenía en el alma el grave respeto de la sombra. Fin del capítulo 14 y fin del libro primero. Capítulo primero del libro segundo de Los Miserables, de Víctor Hugo. Libro segundo, La caída. Capítulo primero. La noche de un día de marcha. En los primeros días del mes de octubre de 1815, como una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de D. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas miraban a aquel viajero con cierta especie de inquietud. Difícil hubiera sido hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, rechoncho y robusto en la fuerza de la edad, y como de 46 a 48 años. Un casquete con visera de cuero, calado hasta los ojos, ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y el aire, y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gorda y amarillenta, abrochada al cuello con una pequeña áncora de plata, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón de cutí azul usado y roto, blanco en una rodilla, agujereado en la otra, una vieja blusa gris hecha jirones, remendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde cosido con bramante, un morral de soldado a la espalda, bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos claveteados, la cabeza esquilada y la barba larga. El sudor, el calor, el viajar a pie, el polvo, añadían no sé qué de sórdido a aquel conjunto derrotado. Sus cabellos estaban cortados al rape, y sin embargo erizados
porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo. Nadie le conocía. Evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Del mediodía, de las orillas del mar tal vez, pues hacía su entrada en D por la misma calle que 7 meses antes había visto pasar a Napoleón yendo de Cannes a París. Aquel hombre debía de haber caminado todo el día, pues parecía muy fatigado. Algunas mujeres del antiguo arrabal, que está en lo bajo de la ciudad, le habían visto pararse junto a los árboles del Boulevard Gassendi y beber en la fuente que hay al extremo del paseo. Mucha debía de ser su sed, porque algunos chicos que le seguían le vieron pararse de nuevo y volver a beber 200 pasos más lejos en la fuente de la plaza del mercado. Al llegar a la esquina de la calle de Poichberg, tomó por la izquierda y se dirigió hacia el ayuntamiento. Entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado a la puerta, en el banco de piedra mismo en que el general Drouot había subido el 4 de marzo para leer a la muchedumbre afanada de los habitantes de D la proclama del Golfo Juan. El hombre se quitó su casquete y saludó humildemente al gendarme. El gendarme, sin contestar a su saludo, le miró atentamente, le siguió algún tiempo con la vista y luego entró en la casa de ayuntamiento. Había entonces en D una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas. Aquella posada tenía por dueño a un tal Joaquín Labarre, hombre considerado en la ciudad por su parentesco con otro Labarre que tenía en Grenoble la posada de los Tres Delfines. Contábase que el general Bertrand, disfrazado de carretero, había hecho allí frecuentes paradas en el mes de febrero y que había distribuido cruces y puñados de napoleones a la gente de la ciudad y del campo. El hecho es que el emperador, cuando entró en Grenoble, no quiso hospedarse en el palacio de la prefectura y dio las gracias al alcalde diciéndole: «Voy a casa de un hombre a quien conozco», y se fue a los Tres Delfines. La gloria de este Labarre se reflejaba a 25 leguas de distancia sobre el Labarre de la Cruz de Colbas, y en la ciudad decían de él: «Es el primo del de Grenoble». Encaminóse el hombre hacia esta posada, que era la mejor del país, y entró en la cocina, a la cual se pasaba directamente desde la calle. Todas las hornillas estaban encendidas, y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero, que era al mismo tiempo jefe de cocina, iba del hogar a las cacerolas, muy ocupado en vigilar una excelente comida destinada a unos carreteros a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en una pieza inmediata. Todo el que ha viajado sabe que nadie come mejor que los carreteros. Una liebre bien gorda, flanqueada por 2 perdices y 2 gallinas, daba vuelta en un largo asador delante del fuego. En las hornillas cocían 2 gruesas carpas del lago de Lanzet y una trucha del lago de Alloz. El posadero, al oír abrirse la puerta y entrar uno, preguntó sin apartar la vista de sus hornillas: «¿Qué ocurre?» «Cama y comida», dijo el hombre. «Al momento», replicó el huésped. Entonces volvió la cabeza, abrazó con una rápida ojeada todo el conjunto del viajero y añadió: «Pagando, por supuesto». El hombre sacó una gran bolsa de cuero del bolsillo de su blusa y contestó: «Tengo dinero». «En ese caso, al momento soy con vos», dijo el huésped. El hombre volvió a meter la bolsa en la blusa, se quitó el morral, lo puso en el suelo cerca de la puerta, conservó su palo en la mano y fue a sentarse en un banquillo cerca del fuego. Las noches de octubre son frías en D, que está cerca de las montañas. Entretanto, el huésped, yendo y viniendo de un lado para otro, no hacía más que mirar al viajero. «¿Se come pronto?», preguntó éste. «Al momento», dijo el huésped. Mientras el recién venido se calentaba con la espalda vuelta al posadero, éste sacó un lápiz del bolsillo, rasgó un pedazo de periódico que había sobre una mesa pequeña cerca de la ventana, escribió en el margen blanco una línea o 2,
lo dobló sin cerrarlo y entregó aquel papel a un muchacho que parecía servirle a la vez de pinche y de criado. Después dijo una palabra al oído del chico y éste marchó corriendo en dirección a la casa de ayuntamiento. El viajero nada de esto había visto. Volvió a preguntar otra vez: ¿Comeremos pronto? Enseguida, volvió a contestar Labarre. Volvió el muchacho. Traía un papel. El huésped lo desdobló apresuradamente como quien está esperando una contestación. Leyó atentamente, movió la cabeza y permaneció pensativo. Por fin dio un paso hacia el viajero, que parecía sumido en no muy agradables ni tranquilas reflexiones. Buen hombre, le dijo, no puedo recibiros en mi casa. El hombre se medio enderezó sobre su asiento. ¿Cómo? ¿Teméis que no pague el gasto? ¿Queréis cobrar anticipado? Os digo que tengo dinero. No es eso. ¿Pues qué? Vos tenéis dinero. He dicho que sí. Pero yo, dijo el posadero, no tengo cuarto que daros. El hombre replicó tranquilamente: Dejadme un sitio en la cuadra. No puedo. ¿Por qué? Porque los caballos la ocupan toda. Pues bien, insistió el viajero, ya habrá un rincón en el pajar y un poco de paja no faltará tampoco. Lo arreglaremos después de comer. No puedo daros de comer. Esta declaración, hecha con tono mesurado pero firme, pareció grave al forastero, el cual se levantó. Bah, me estoy muriendo de hambre. Estoy en pie desde que salió el sol. He andado 12 leguas. Pago y quiero comer. Yo no tengo qué daros, dijo el posadero. El hombre soltó una carcajada y volviéndose hacia el hogar y las hornillas preguntó: ¿Nada? ¿Y todo esto? Todo eso está ya comprometido. ¿Por quién? Por los carreteros que están allá dentro. ¿Cuántos son? 12. Ahí hay comida para 20. Lo han encargado todo y además me lo han pagado adelantado. El hombre se sentó y sin alzar la voz dijo: Estoy en la hostería, tengo hambre y me quedo. El posadero se inclinó entonces hacia él y le dijo con un acento que le hizo estremecer: Marchaos. El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote. Volvióse bruscamente y como abriese la boca para replicar, el huésped le miró fijamente y añadió en voz baja: Mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Juan Valjean. Ahora, ¿queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envié a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así, Labarre presentaba al viajero, desdoblado, el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y desde ésta a aquella. El hombre fijó en él una mirada. El hostalero añadió después de una pausa: Me gusta ser político con todo el mundo. Marchaos. El hombre bajó la cabeza, recogió el morral que había dejado junto a la puerta al entrar y se marchó. Echó por la calle principal. Caminaba a la casualidad, pegado casi a las paredes de las casas, como un hombre humillado y triste. No volvió la cabeza ni una sola vez. Si la hubiera vuelto, hubiera visto al posadero de la Cruz de Colbas en el umbral de la puerta, rodeado de todos los huéspedes de la posada, hablando con viveza y señalándole con la mano. Y en las miradas de desconfianza y de espanto del grupo, habría adivinado que antes de mucho su llegada sería el acontecimiento de aquel día en la ciudad. Nada de esto vio. Las personas agobiadas por algún pesar no miran detrás de sí. Saben demasiado que les sigue siempre su mala suerte. Caminó así algún tiempo, andando a la aventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto sintióse aguijado por el hambre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría algún sitio donde recogerse.
La posada se había cerrado para él. Buscaba algún humilde figón, algún pobre chiribitil. Precisamente ardía una luz al extremo de la calle. Una rama de pino, colgada de una horquilla de hierro, se destacaba sobre el fondo blanquecino del crepúsculo. Se dirigió hacia allá. Era, en efecto, un figón, y al propio tiempo una casa para dormir. El figón de la calle de Chaffaut. El viajero se detuvo un momento. Miró por los vidrios de la puerta el interior de la sala baja del figón, iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa y por un gran fuego que ardía en la chimenea. Algunos hombres bebían. El tabernero se calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro colgada de una cadena en medio del hogar. Entrábase al figón, que como ya hemos dicho, era también una especie de posada, por dos puertas. La una daba a la calle, la otra a un pequeño corral lleno de estiércol. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo, luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. —¿Quién va? —dijo el amo. —Uno que quiere cenar y dormir. Las dos cosas pueden hacerse aquí. Entró. Todos cuantos se hallaban en el figón se volvieron hacia él. La luz de la lámpara le iluminaba por un lado, el fuego de la chimenea por otro. Examináronle algún tiempo mientras se despojaba de su morral. El huésped dijo: —Aquí tenéis fuego, la cena cuece en la marmita. Venid, calentaros, camarada. El viajero fue a sentarse junto al hogar. Extendió hacia él sus pies doloridos por el cansancio. Un agradable olor se exhalaba de la marmita. Todo lo que de su rostro se podía distinguir bajo la visera de su casquete tomó un vago aspecto de bienestar mezclado con ese otro aspecto tan punzante que da el hábito del padecimiento. Su semblante era firme, enérgico y triste. Era extraña, por demás, la composición de aquella fisonomía. Comenzaba por parecer humilde y acababa por parecer severa. Los ojos brillaban bajo las cejas como el fuego bajo la maleza. Uno de los que estaban sentados junto a la mesa del figón era un pescadero que antes de ir a él había estado a dejar su caballo en la posada de la Barre. La casualidad había hecho que aquella misma mañana hubiera encontrado a aquel viandante de mal aspecto entre Brasdas y... He olvidado el nombre. Creo que ha de ser Escublón. Ahora bien, al encontrarse el viajero, que parecía muy fatigado ya, le había pedido que le permitiera subirse a la grupa, a lo que el pescadero solo contestó doblando el paso de su cabalgadura. Este pescadero formaba parte media hora antes del grupo que rodeaba a Joaquín Labarre, y él mismo había contado su desagradable encuentro de por la mañana a los huéspedes de la Cruz de Colbas. Desde el sitio en que estaba, hizo al figonero una seña imperceptible. Este se acercó a él, y hablaron algunas palabras en voz baja. El hombre había vuelto a caer en sus meditaciones. El figonero se acercó a la chimenea, puso bruscamente la mano en el hombro del viajero y le dijo: «Vas a largarte de aquí». El viajero se volvió y contestó con dulzura: «Ah, ¿sabéis?» «Sí». «¿Que no me han admitido en la posada?» «Y yo te echo de aquí». «¿Pero a dónde queréis que vaya?» «A cualquier parte». El hombre cogió su garrote y su morral y se marchó. Al salir, algunos chiquillos que le habían seguido desde la Cruz de Colbas y que parecía que le habían esperado, le empezaron a tirar piedras. Volvió atrás colérico y les amenazó con el palo, y los muchachos se dispersaron como una bandada de pájaros. Pasó por delante de la cárcel. A la puerta colgaba una cadena de hierro unida a una campana. Llamó. Abrióse un postigo. «Buen carcelero», le dijo quitándose respetuosamente la gorra, «¿queréis abrirme y darme alojamiento por esta noche?» Una voz le contestó: «La cárcel no es una posada. Haced que os prendan y se os abrirá». El postigo volvió a cerrarse. Entró en una callejuela a la cual daban muchos jardines.
Algunos, en vez de tapia, solo estaban cerrados por un pequeño seto, lo cual alegraba la calle. Entre estos jardines y estos setos vio una casa de un solo piso cuya ventana aparecía iluminada. Acercóse y miró por la vidriera como había hecho en la taberna. Era una habitación grande, enjalbegada. Había en ella una cama con colcha de indiana, una urna en un rincón, algunas sillas de madera y una escopeta de 2 cañones colgada de la pared. En medio se veía una mesa dispuesta para comer. Un velón de cobre iluminaba el mantel de tela gorda pero blanca, el vaso de estaño reluciente como si fuera de plata, lleno de vino, y una sopera oscura humeante. A la mesa estaban sentados un hombre como de 40 años, de fisonomía alegre y franca, que hacía brincar sobre sus rodillas un niño. Cerca de él estaba una mujer joven dando de mamar a otro niño. El padre reía, el niño reía también, la madre sonreía. El forastero permaneció un momento meditabundo ante aquel espectáculo tierno y tranquilo. ¿Qué pasó en su ánimo? Solo él pudiera decirlo. Es probable que pensara que aquella casa alegre también sería hospitalaria, y que allí donde veía tanta dicha hallaría tal vez un poco de piedad. Llamó débilmente con la mano a uno de los vidrios. No le oyeron. Dio un segundo golpe. Oyó que la mujer decía al marido: «Hombre, parece que llaman». «No», contestó el marido. Llamó por tercera vez. El marido se levantó, cogió el velón y abrió la puerta. Era un hombre alto, medio campesino, medio artesano, con un gran delantal de cuero que le subía hasta los hombros. En la parte del pecho, convertida en una especie de bolsillo, llevaba un martillo, un pañuelo encarnado, una caja de tabaco y varios otros objetos. Tenía la cabeza echada hacia atrás, y la camisa abierta, y el cuello vuelto dejaban desnudo el suyo, que era blanco y grueso como el de un toro. Sus cejas eran muy espesas, sus bigotes grandes y poblados, sus ojos relucían a la flor de la cara, y la parte inferior del rostro, semejante al de un perro de presa, tenía ese aire de estar en su casa que es una cosa inexplicable. «Buen hombre, perdonad», dijo el viajero. «¿Podríais darme, pagando por supuesto, un plato de sopa y un rincón en ese cobertizo del jardín para pasar la noche? ¿Podríais dármelo pagando?» «¿Quién sois?», preguntó el amo de la casa. El hombre contestó: «Vengo de Puimoisson. He caminado todo el día. He andado 12 leguas. ¿Podríais proporcionarme lo que os pido pagando?» «No hay duda de que no me negaría a alojar a nadie con tal que me lo pagase bien. Pero, ¿por qué no habéis ido a la posada?» «No había ya lugar en ella». «Bah, no es posible. Hoy no ha sido día ni de feria ni de mercado. ¿Habéis estado en casa de Labarre?» «Sí». «¿Y bien?» El viajero contestó con turbación: «No sé por qué, pero no me ha recibido». «¿Por qué no habéis ido al figón de la calle de Chaffaut?» La turbación del forastero crecía por momentos. «No me ha querido recibir tampoco», balbuceó. El rostro del artesano tomó una viva expresión de desconfianza. Miró al viajero de la cabeza a los pies, y de pronto exclamó con una especie de estremecimiento: «Ah, ¿seréis vos por ventura el...?» Dirigió una nueva mirada al forastero, dio 3 pasos hacia atrás, dejó el velón en el suelo y descolgó la escopeta. A las palabras del marido: «¿Y seréis vos por ventura...?», la mujer se levantó, cogió sus 2 niños en brazos, se refugió precipitadamente detrás de su marido, mirando con espanto al forastero, desnuda la garganta, asustados los ojos y murmurando en voz baja: «¡Tunante!». Todo esto pasó en menos tiempo del que hemos tardado en referirlo. Después de haber examinado por algunos momentos al viajero como se examina a una víbora, el dueño de la casa se encaminó a la puerta y le dijo con imperioso acento: «Vete». «Por piedad», replicó el hombre, «un vaso de agua». «Un tiro sí que te daré». Al propio tiempo cerró violentamente la puerta,
y el viajero le oyó correr 2 gruesos cerrojos. Poco después cerráronse también las maderas de la ventana, y desde fuera se oyó el ruido de una barra de hierro. Continuaba anocheciendo, y el viento frío de los Alpes comenzaba a soplar. A la luz del expirante día, el forastero descubrió en uno de los jardines que costeaba en la calle una caseta o choza que le pareció construida con trozos de césped. Atravesó resueltamente la barrera de madera que cerraba el jardín y se halló dentro de éste. Acercóse a la choza. Tenía ésta por puerta una estrecha abertura muy baja, y se parecía a esas construcciones que los peones levantan a la orilla de las carreteras. Pensó que, efectivamente, sería aquella alguna choza de peones camineros. Sentía frío y hambre. Estaba resignado a sufrir esta, pero contra el frío quería encontrar un abrigo. Generalmente, esta clase de chozas no están habitadas por la noche. Púsose a gatas y logró penetrar en la choza. Estaba caliente, y además halló en ella una buena cama de paja. Quedóse por un momento tendido en aquel lecho sin poder hacer ningún movimiento, tal era su cansancio. Luego, como notase que el morral le incomodaba y que además podía servirle de excelente almohada, púsose a desatar una de las correas. En aquel momento se oyó un gruñido. Alzó los ojos y vio que por la abertura de la choza asomaba la cabeza de un mastín enorme. El sitio en donde estaba era una perrera. Era el viajero vigoroso y temible. Armóse con su garrote, hizo de su morral una especie de escudo y salió de la choza como pudo, no sin agrandar los desgarrones de su vestido. Salió también del jardín, pero andando hacia atrás, obligado, para mantener al perro a distancia respetuosa, a recurrir a ese manejo del palo que los maestros en el arte llaman el molinete. Cuando, no sin trabajo, hubo vuelto a pasar la barrera y se halló de nuevo en la calle, solo, sin comida, sin techo, sin abrigo, arrojado hasta de aquella cama de paja y de aquella zahurda miserable, dejóse caer más bien que se sentó sobre una piedra, y parece que uno que pasaba le oyó decir: «Soy menos que un perro». A poco se levantó y se puso de nuevo a andar. Salió de la ciudad esperando encontrar algún árbol o alguna pila de heno que le diera abrigo. Caminó un rato con la cabeza siempre baja. Cuando se vio lejos de toda habitación, alzó los ojos y miró en derredor. Estaba en el campo. Ante él había una de esas colinas bajas, cubiertas de rastrojo, que después de la siega parecen cabezas esquiladas. El horizonte estaba negro, no sólo por efecto de la oscuridad de la noche, sino porque le empañaban nubes muy bajas que parecían apoyarse en la colina y que subían cubriendo todo el cielo. Sin embargo, como la luna iba a salir y flotaba aún en el cénit un resto de claridad crepuscular, aquellas nubes formaban en lo alto del cielo una especie de bóveda blancuzca, desde la cual caía sobre la tierra cierta claridad. Estaba, pues, la tierra más iluminada que el cielo, lo cual es de un efecto particularmente siniestro, y la colina, de pobres y mezquinos contornos, dibujábase vaga y descolorida sobre el tenebroso horizonte. Nada había en el campo ni en la colina más que un árbol deforme, cuyas ramas se retorcían gimiendo a algunos pasos del viajero. Aquel hombre estaba muy distante de tener esos hábitos delicados de la inteligencia y del espíritu que nos hacen sensibles al aspecto misterioso de las cosas. Sin embargo, había en aquel cielo, en aquella colina, en aquella llanura y en aquel árbol algo tan profundamente desconsolador que después de un momento de inmovilidad y de meditación, el viajero se volvió atrás bruscamente. Hay momentos en que hasta la naturaleza parece hostil. Volvióse a la ciudad. Las puertas de D estaban ya cerradas. D, que sostuvo sitios durante las guerras de religión, estaba todavía rodeada en 1815 de viejas murallas flanqueadas de torres cuadradas, que después han sido demolidas.
pasó por una brecha y entró de nuevo en la población. Serían como las 8 de la noche. Como no conocía ni bien ni mal las calles, volvió a comenzar su paseo a la aventura. Andando así, llegó a la prefectura y luego al seminario. Cuando pasó por la plaza de la catedral, enseñó el puño a la iglesia en señal de amenaza. En la esquina de esta calle hay una imprenta. Allí se imprimieron por primera vez las proclamas del emperador y de la Guardia Imperial al ejército, traídas desde la isla de Elba y dictadas por el mismo Napoleón. Destrozado por el cansancio y no esperando ya nada, se echó sobre el banco de piedra que estaba a la puerta de aquella imprenta. Una anciana salía de la iglesia en aquel momento y vio a aquel hombre tendido en la oscuridad. —¿Qué hacéis, buen amigo? —le preguntó. —Ya lo veis, buena mujer, me acuesto —le contestó con voz colérica y dura. La buena mujer, bien digna de este nombre por cierto, era la marquesa de R. —¿Y en ese banco? —replicó. —Durante 19 años he tenido un colchón de madera y hoy tengo un colchón de piedra. —¿Habéis sido soldado? —Sí, buena mujer, soldado. —¿Por qué no vais a la posada? —Porque no tengo dinero. —¡Ay! —dijo la marquesa de R. No llevo en el bolsillo más que 4 sueldos. —Dádmelos. El viajero tomó los 4 sueldos. La señora R. continuó. —Con tan poco no podéis alojaros en una posada. ¿Habéis probado, sin embargo? Es imposible que paséis así la noche. Tendréis sin duda frío y hambre. Bien pudieran haberos recibido por caridad. He llamado a todas las puertas. ¿Y qué? De todas me han arrojado. La buena mujer tocó en el hombro al viajero y le señaló al otro extremo de la plaza una puerta pequeña al lado del palacio arzobispal. —¿Habéis llamado? —repitió— ¿a todas las puertas? —Sí. —¿Habéis llamado a aquella? —No. —Pues llamad a ella. Fin del capítulo primero del libro segundo. Capítulo segundo del libro segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo segundo. La prudencia aconsejaba a la sabiduría. Aquella noche el obispo de D, después de dar un paseo por la ciudad, permaneció hasta bastante tarde encerrado en su cuarto. Ocupábase en escribir una gran obra sobre los deberes, la cual desgraciadamente ha quedado incompleta. Reunía cuidadosamente cuanto los padres y doctores han dicho sobre este asunto grave. Su libro estaba dividido en 2 partes. Primera, de los deberes de todos. Segunda, de los deberes de cada uno según la clase a que pertenece. Los deberes de todos son los grandes deberes. Hay 4, y San Mateo los señala. Deberes para con Dios. San Mateo 4. Deberes para con uno mismo. San Mateo 5, 29, 30. Deberes para con el prójimo. San Mateo 7, 12. Deberes para con las criaturas. 6, 20, 25. Los demás deberes el obispo los había hallado indicados y prescritos en todas partes. La de los soberanos y de los súbditos en la epístola a los romanos, de los magistrados, de las esposas, de las madres y de los jóvenes por San Pedro, de los maridos, de los padres, de los hijos y de los servidores en la epístola a los efesios, de los fieles en la epístola a los hebreos, de las doncellas en la epístola a los corintios. De todas estas prescripciones iba haciendo laboriosamente un conjunto que quería presentar a las almas. A las 8 trabajaba todavía, escribiendo bastante incómodamente en grandes cuartillas de papel, con un voluminoso libro abierto sobre las rodillas, cuando la señora Magloire entró, según costumbre, a sacar la plata del cajón colocado junto a la cama. Poco después, el obispo, conociendo que la mesa estaba puesta y que su hermana tal vez estaría esperando, cerró su libro, abandonó su asiento y entró en el comedor. Era este una pieza oblonga con chimenea,
una puerta que, como ya hemos dicho, daba a la calle y un balcón al jardín. La señora Magloire, en efecto, acababa de poner la mesa. Mientras andaba ocupada en esto, hablaba con la señora Baptistina. Sobre la mesa había un velón. La mesa estaba junto a la chimenea y en esta ardía un buen fuego. Fácil es imaginarse aquellas dos mujeres, que las dos pasaban ya de los 70 años. La señora Magloire, pequeña, gruesa, vivaracha. La señora Baptistina, afable, delgada, un poco más alta que su hermano, vestida con un traje de seda color de ala de mosca, color de moda en 1806, que compró entonces en París y que todavía le duraba. Las locuciones vulgares tienen el mérito de expresar con una sola palabra una idea, que no bastaría a explicar acaso una página. Así, valiéndonos de una de esas locuciones, diremos que la señora Magloire tenía aire de aldeana y aire de señora la señorita Baptistina. La señora Magloire gastaba una cofia o gorra blanca encañonada, una gargantilla de oro al cuello, única alhaja de mujer que había en la casa, una camiseta muy blanca saliendo de un vestido de buriel negro con mangas anchas y cortas, un delantal de algodón con cuadros azules y verdes atado a la cintura con una cinta verde, y un pechero sujeto con alfileres en los dos hombros, zapatos gruesos y medias amarillas como las que usan las mujeres de Marsella. El vestido de la señorita Baptistina estaba cortado por los patrones de moda de 1806. Talle corto, saya sin vuelo, mangas con hombreras y botones. Ocultaba sus cabellos grises bajo una palma rizada a lo niño. La señora Magloire tenía aire inteligente, vivo y bonachón. Los dos ángulos de su boca levantados desigualmente, y el labio superior, algo más grueso que el inferior, le daban un no sé qué de áspero e imperioso. Mientras su ilustrísima callaba, ella hablaba resueltamente con una mezcla de respeto y libertad, pero cuando el señor hablaba, obedecía pasivamente como la señorita. La señorita Baptistina no hablaba, limitábase a obedecer y complacer. Aun siendo joven, nunca fue bonita. Tenía grandes ojos azules un poco saltones y la nariz larga y remangada. Pero todo su rostro, toda su persona, lo dijimos al comenzar, respiraba una inefable bondad. Siempre había parecido como predestinada a la mansedumbre, pero la fe, la caridad, la esperanza, estas tres virtudes que infunden dulce calor en el alma, habían revelado poco a poco aquella mansedumbre hasta la santidad. La naturaleza había hecho de ella solo un cordero. La religión hizo de ella un ángel. Pobre y santa mujer, dulce porvenir desvanecido. La señorita Baptistina ha referido tantas veces después lo que aquella noche pasó en el palacio del obispo, que muchas personas que viven todavía recuerdan hasta los más pequeños pormenores. En el momento en que el obispo entró en el comedor, la señora Magloire hablaba con singular viveza. Conversaba con la señorita de un asunto que le era familiar y al cual el obispo estaba ya acostumbrado. Tratábase del cerrojo de la puerta principal. Parece que yendo a hacer algunas compras para la cena, había oído referir ciertas cosas en distintos sitios. Hablábase de un vagabundo de mala facha. Decíase que había llegado un hombre sospechoso, el cual debía de estar en alguna parte en la ciudad, y que podía suceder que llegasen a tener algún mal encuentro los que aquella noche se olvidaran de recogerse temprano. Añadíase que la policía estaba muy mal organizada, en atención a ciertas rivalidades que mediaban entre el prefecto y el alcalde, los cuales trataban de hacerse daño, dejando que se verificasen los acontecimientos que debieran evitar, y que a las personas prudentes tocaba vigilar lo que la policía descuidaba, guardarse bien y tener mucho cuidado con echar cerrojos y atrancar y cerrar bien las puertas. La señora Magloire recalcó esta última frase, pero el obispo acababa de salir de su cuarto, donde hacía bastante frío, y habiéndose sentado a la chimenea, se calentaba, y acaso pensaba en cosa muy distinta
de la que formaba el tema de la conversación de las dos mujeres. No paró, pues, la atención en ninguna de las palabras que acababa de pronunciar la señora Magloire. Esta volvió a repetirlas, y entonces la señorita Baptistina, queriendo satisfacerla sin desagradar a su hermano, se atrevió a decir tímidamente: «Hermano mío, ¿oyes lo que dice la señora Magloire?» «He oído vagamente algo», contestó el obispo. Después, medio volviéndose en su silla hacia la anciana, poniendo ambas manos sobre las rodillas y levantando su rostro cordial y francamente alegre, iluminado por el resplandor del fuego, añadió: «Veamos, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Nos amenaza algún peligro?» Entonces la señora Magloire comenzó de nuevo su historia, exagerándola un poco sin querer y sin advertirlo. Decíase que un gitano, un desarrapado, una especie de mendigo peligroso, se hallaba en la ciudad. Habíase presentado para alojarse en la posada de Joaquín Labarre, que no lo quiso recibir. Se le había visto llegar por el boulevard Gassendi y vagar al oscurecer por las calles. Era un hombre con un morral y cuerdas, de una facha terrible. «¿De veras?», dijo el obispo. Este consentimiento en interrogarla alentó a la señora Magloire. Parecía indicarle que el obispo no estaba muy distante de sentir alguna alarma. Así pues, prosiguió con acento y ademán triunfante: «Sí, monseñor, es como os lo digo. Esta noche sucederá alguna desgracia en la ciudad. Todo el mundo lo dice. Luego, como la policía es tan mala, repetición útil, vivir en un país montañoso como este y no tener por la noche faroles en las calles. Se sale y a lo mejor... Yo decía, monseñor, y la señorita decía también». «Yo», interrumpió la hermana, «no digo nada. Lo que mi hermano haga está bien hecho». La señora Magloire continuó como si no hubiera habido protesta. «Decíamos que esta casa no está del todo segura, que si monseñor lo permite, voy a avisar a Paulino Misbois que venga a poner los antiguos cerrojos de la puerta. Están ahí, de modo que es cosa de un minuto. Y digo que hacen falta cerrojos, aunque no sea sino por esta noche, monseñor, porque una puerta que se abre desde fuera con solo levantar el pestillo, por el primero que llega, es una cosa terrible. Luego, como monseñor tiene la costumbre de decir siempre que entren, y además, como a medianoche, válgame el cielo, ¿no hace falta el pedir permiso?» En aquel momento se oyó llamar a la puerta con alguna violencia. «Adelante», dijo el obispo. Fin del capítulo 2 del libro 2.